Ay, bueno, bien, por lo menos veo que están vivos. No es así que uno habla y entonces se quedan sin saber, bueno, entendieron o no entendieron que les hablaron. Y todos tienen una chispa de alegría y de gozo. Doy gracias al Señor, siempre me alegra mucho poder estar así en un lugar donde la gente se siente viva y donde hay entusiasmo por el Señor, por su palabra. Me parece que también por la profecía. ¿A cuánto le gusta la profecía? Sí, la profecía bíblica. No ese de que yo veo que tú anda detrás de ti, no sé quién. No, esa profecía es rara. Son las mismas que dan los espiritistas. Yo veo que al lado tuyo hay una gitana. No, eso no, sino la profecía bíblica que dice Pedro, que es la palabra profética más segura, a la cual nosotros podemos ponerle atención. Y dice también que Pedro, hablando acerca de la profecía, de la palabra, la profecía, la palabra profética más segura, dice, a la cual hacen bien darle atención de manera diligente, diligentemente prestarle atención. Señor, te damos gracias por este día. Te damos gracias porque tu palabra es poderosa, porque cumple el propósito por el cual es enviada. A través de tu palabra tú creaste los cielos y la tierra. Y a través de tu palabra existen todas las cosas que existen. Pedimos, Señor, que sea glorificado tu nombre y que sea glorificada tu palabra. Que tú recibas gloria y honra por medio de tu palabra. La exposición de tus palabras alumbra como está escrito. Y pedimos, Señor, que no sea algo conceptual, sino que la presencia tuya de una manera muy palpable se haga sentir en medio nuestro en esta noche. Oramos contra toda oración contraria en cualquier lugar. Oramos contra todo espíritu que no es el Espíritu de Dios y no aceptamos ninguna guía que no sea la guía del Espíritu de Dios. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos, creyendo, Señor, en tu fidelidad. Gracias, Señor. Si alguno de los que están detrás les pueda dar sueño, pues pueden aprovechar ahora y cambiarse a más cerca. No es obligado. Si alguno siente allá atrás que no hay tanta luz, se pueden quedar dormidos, pues con toda libertad se pueden cambiar. Yo quería, más que hacer una prédica conceptual, muy teórica, quisiera que me permitieran compartir con ustedes lo que tengo en mi corazón. Quisiera transmitirles en el espíritu de la escritura lo que hay en mi corazón. Mirando la experiencia, nosotros que vivimos en otra latitud, en otro lugar del planeta, y nosotros tenemos la posibilidad de ver muchas cosas y ver también cómo están funcionando las iglesias a nivel mundial y todo lo que opera en todos los lugares. Quisiera transmitirle un poco de ese sentir en esta noche. Y me apoyo y confío en la ayuda y en la presencia del Señor para eso. Primeramente quiero decirle algo. Recuerdo las palabras de Pablo cuando él decía que había continua tristeza en su corazón. ¿Cuántos creen que Pablo era espiritual? Era un hombre espiritual. Recibió tanta revelación. Fue llevado al tercer cielo. Él
sabe si esa experiencia fue en el espíritu, si fue en el cuerpo, si fue fuera del cuerpo. Pero dice que él vio cosas inefables, de las cuales le era muy difícil hablar. Sin embargo, este hombre dice: tengo continua tristeza en mi corazón a causa de... Y él explica a causa de qué. Entonces un cristiano puede estar triste. Hace muchos años ya que tengo continua tristeza en mi corazón. Y muchos pueden decir: bueno, ¿y dónde está el gozo del Señor? Cuando el salmista dice: el gozo del Señor mi fortaleza es, no significa que no puede tener tristeza, sino que en medio de la tristeza tú puedes incluso allí, llorando, adorar a Dios. Porque el gozo es algo que nada ni nadie te lo puede arrancar. El gozo es parte de la herencia que nosotros tenemos en Cristo. Jesús dijo: estas cosas os he hablado para que vuestro gozo sea cumplido. Porque cuando nosotros nos apropiamos de la palabra, la creemos, para eso hay que leerla primero. Entonces, el gozo del Señor es nuestra fortaleza y podemos analizar todos los eventos de nuestra vida a partir de la palabra y sin perder el gozo, pero podemos tener continua tristeza por alguna razón. De hecho, Dios mismo tiene continua tristeza en estos momentos por cómo están aconteciendo las cosas en el mundo, por cómo están aconteciendo las cosas dentro de la iglesia, por cómo están aconteciendo las cosas dentro de su pueblo. Dios mismo tiene continua tristeza en su corazón a causa de un espíritu antisemita que se levanta en medio de la iglesia en contra de su pueblo Israel. Dios mismo tiene continua tristeza en su corazón a causa de que hemos dejado la palabra del Señor y hemos priorizado cosas como Internet, Facebook y toda una serie de cosas que nos roban el tiempo con el Señor. Dios tiene continua tristeza en su corazón porque nos hemos hecho partícipes muchas veces de la murmuración, arruinando ministerios, dando lugar a la obra del diablo y haciéndonos nosotros que deberíamos ser instrumentos del Señor, y lo somos, pero nos hemos dejado usar por el enemigo de nuestras almas. Dios tiene continua tristeza en su corazón cuando hay tanta mente entenebrecida dentro del pueblo de Dios que no puede discernir entre su izquierda y su derecha. Hay muchos hijos de Dios dentro de la iglesia que han caído en idolatría, que están caminando de mano con los idólatras. Hay muchos hijos de Dios dentro de las iglesias que hacen oraciones que en nada se diferencian de los agentes de Satanás, de la brujería. Dios tiene continua tristeza en su corazón porque estamos viviendo en los últimos tiempos cuando Dios dijo que muchos tendrían comezón de oír, pero apartarían el oído de la verdad y se ajustarían a cuentos y fábulas, y que se amontonarían montones de maestros de todo tipo, y eso lo podemos ver en internet. Dios tiene continua tristeza en el corazón porque allí en la internet hay un hijo de Dios, hay pastores, hay ministros atacando a otros pastores, a otros ministros, y no se está enseñando la palabra de verdad. Dios tiene continua tristeza en su corazón porque la iglesia se ha quedado detrás y no ha podido resolver los problemas que debería hace rato haber resuelto y haber preparado
personas capacitadas para, por ejemplo, ayudarle a las personas a liberarse de sus ataduras, para que después no se vayan decepcionados buscando ayuda en el mundo. Por ejemplo, el caso que lo he hablado y lo voy a seguir hablando, de los transexuales, de la homosexualidad, todo eso. La iglesia ha fallado en eso, ha sido un tabú. La iglesia no ha querido guardar silencio sobre muchas cosas. Solamente han dicho a la gente, eso es pecado, pero no ha dicho, ven que yo tengo la llave, tengo la solución para que tú salgas de tu problema. Entonces, ¿qué está ocurriendo dentro de la misma iglesia? Están personas yéndose a buscar ayuda de profesionales de la salud, de psicólogos, de psiquiatras, de adivinos, también, ya no solo personal médico, sino también los curanderos y todo lo demás. Y estamos viviendo en ese tiempo, estamos tan ocupados, no tenemos tiempo para el Señor, no tenemos tiempo para nosotros preguntarle al Señor, no tanto hablar, sino, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Todo eso tengo en mi corazón. Y yo quería decirles, hace muchos años atrás, cuando Dios me llamó al ministerio a tiempo completo, y esto tengo que decirlo, hace muchos años atrás Dios me llamó al ministerio a tiempo completo. Yo trabajaba en un hospital, y cuando Dios me llamó al ministerio, yo dije, bueno, pero ¿cómo haré para vivir? No veía por dónde era que Dios me iba a suplir. Y no voy a dar los detalles acerca de eso, pero cuando yo creí que Dios me había llamado, yo dejé mi trabajo en el hospital y empecé a hacer el trabajo de la consejería, porque había mucha necesidad a personas atadas a muchos tipos de ataduras que no confiesan, no lo quieren confesar, algunas de ellas porque son vergonzosas, por ejemplo, ataduras de índole sexual, también el cigarro, la bebida, algunas personas que están luchando con algo, secuelas del mundo de lo oculto, personas con diferentes trastornos, escuchan voces y no saben a quién contar eso. En aquel tiempo yo vi que eran muchas las personas, incluso a veces solamente preguntaba así, pasaba la mano. A mí me gusta mucho tocar, y yo tocaba así, decía, ¿cómo te sientes? Y la gente empezaba a llorar y me empezaba a abrir su corazón, y yo decidí, bueno, está bien, Señor, yo confío que tú por alguna manera me vas a suplir, y me tienes que mostrar, y me tienes que suplir, por supuesto. Y una semana después de yo haber empezado a hacer ese trabajo, porque si me dedicaba al trabajo secular, cuando llegaba a casa, entonces no tenía tiempo, era muy agotador y había mucha necesidad. De una semana después de eso llegó mi pastor y él me dijo, mire, yo he recibido una ofrenda de unos hermanos, si usted quiere trabajar a tiempo completo para el Señor. Yo le dije, pastor, hace una semana que ya yo lo estoy haciendo. Y entonces él dio aquella ofrenda, y yo recuerdo, fue muy emocionante. Con esa ofrenda yo no la usé para extravagancias. Aquella ofrenda yo la estiré, y viví con ella un año. Después de eso, cuando ya se estaba acabando la ofrenda, Dios usó a otra persona. Uno siempre tiende a decir, bueno, la próxima vez va a obrar igual. Dios, Señor, se está acabando la ofrenda, y Dios entonces usó a otra persona. Es para que diga, no depende de cuán bonita tu oración y cuánto me trates de manipular. Yo tengo mis medios, tengo mis fuentes, y aprendí así a sobrevivir con el Señor, y Él me fue supliendo. Y recuerdo cuando terminó esa persona que me trajo la ofrenda, ni siquiera era cristiana, eran unos conocidos que vivían en Suecia. En aquel entonces yo todavía vivía acá,
y me mandó con unos conocidos una ofrenda que me duró para otro año más. Y cuando nuevamente estaba llegando a su culminación, ya yo dije, bueno Señor, yo no sé de dónde, pero ya sé que me va a llegar la próxima ofrenda. Fue para mí una confirmación de que sí, sigue haciendo el trabajo. Y así viví muchos años. Y finalmente luego yo mudé a Suecia y ahí la cosa cambió. Porque entonces cuando mudé a Suecia empecé a estudiar, empecé a hacer planes, mis propios planes para trabajar en aquello que había estudiado y que estaba estudiando, y en el último año ya Dios hizo así y me apretó la tuerca, y entonces yo decía, ¿de dónde me ha sobrevenido todo esto? Y recuerdo que una madrugada que no podía dormir, no les puedo contar detalles, por eso no es por nada privado, es porque no les puedo contar detalles si no me da tiempo. Yo recuerdo que una madrugada que yo estaba sin dormir, yo digo, bueno Señor, ¿qué es lo que tú quieres de mí? Y muy claramente Dios me habló, que me sirvas a tiempo completo. Fue como, se te olvidó a qué fue que yo te llamé, a que me sirvas a tiempo completo. Pero aquellas sociedades no son como estas. Aquella sociedad donde nosotros vivimos en Escandinavia, allí todo es muy meticulosamente planificado. Allí todo está dentro de un programa. Cuando uno se sale de ese programa, es poco menos que un apóstata. La misma iglesia te mira como un apóstata, porque te saliste de lo que nosotros conocemos, que es así como que tiene que funcionar la sociedad. Entonces, por tal motivo, en muchas ocasiones he sido criticada, algunas veces lastimada, pisoteada, ignorada, menospreciada, porque bueno, tú no entras dentro de la categoría que nosotros conocemos. O tienes un trabajo secular, ese es uno, o te tienes que acoger al sistema social para que te mantenga. Pero ellos, la misma iglesia, se olvida de que hay alguien que es quien gobierna nuestras vidas y que hace las cosas como Él las quiere hacer, y que a todos no nos llamó a lo mismo ni de la misma manera. El Señor tiene dentro de su pueblo, miren, yo no sé aquí qué ministerio tiene cada cual. Lo único que yo sé es que cada uno de los que están aquí, que son redimidos por la sangre de Jesús, cualquiera que sea su ministerio, están dentro del ministerio de su casa. Ahora, algunos se dedican a ese ministerio a tiempo completo, otros no. Yo he tenido muchas críticas, yo he sido criticada de muchas maneras, yo he sido puesta a un lado. Algunas personas incluso se han tomado el trabajo de ¿cómo se llama? De llamar la atención a los que me están ayudando, para decir no la ayuden. No sé por qué no les molesta. El caso es que de todas maneras Dios se reserva, y ustedes lo saben bien, Dios se reserva cuerdas humanas. Doy gracias a Dios, por ejemplo, que este viaje que he hecho en esta ocasión, se lo debo, y tenía algunas dificultades familiares y llevaba un tiempo orando por eso, porque ya cuando uno lleva mucho tiempo allá, uno siente necesidad de viajar al país, ver a la familia, todo, pero aparte tenía algunas dificultades familiares, y yo empecé a orar. Y una persona, un hermano que ni siquiera vive en Escandinavia, pues entonces me dijo, mira María, tengo a bien mandar una ofrenda para ti, para tu ministerio. Doy muchas gracias a Dios, porque aunque otros quieran muchas veces cerrar puertas,
Dios abre la que tú no te imaginas. No pongas la mirada en lo que está delante de ti. Pon la mirada en el Señor y en lo que Él tiene para ti. Yo no sé lo que Él tiene para ti, pero yo sí sé lo que Él tiene para mí. Lo interesante es como me he encontrado críticos. Siempre hay críticos de cine de gratis. Hay muchos críticos que critican que si por qué yo no estoy haciendo lo que todos los demás están haciendo, o tal vez algunos me pueden mirar como que bueno, estoy de holgazana, pero en la Escritura hay alguien con quien me identifico mucho y fueron los levitas. Los levitas en su tiempo en Israel, ¿conocen quiénes son los levitas? Los levitas, ¿qué ministerios tenían en el templo? ¿Qué ministerio tenían los levitas? Claro, estaban los sacerdotes y estaban los cantores. Que los cantores ministraban, y ya vimos la semana pasada qué importante es la música, como aún Dios usó a David para quitar aquellos demonios de celo, ¿no?, que tenía Saúl. Pero hay muchos celosos dentro de las iglesias hoy. Hay personas arruinadoras del ministerio, pero que no te preocupes, que Dios a esas personas les va a demandar un día, porque de alguna manera ellos tuvieron celo, pero no celo conforme a Dios, sino ese otro celo terrenal, diabólico, de que si tú eres mejor que yo, de si yo soy mejor que tú, pero que arruina ministerio. Pero yo le quería decir que el ministerio de los levitas tenían los cantores y tenían los sacerdotes, tenían los que se dedicaban a la palabra, y ellos estaban dentro de la casa de Dios y administraban las cosas de Dios. El ministerio de tu casa he amado, dice el Salmo 26, que dice el ministerio, en el versículo 8, el ministerio de tu casa he amado, oh Yahweh, oh Jehová, y el lugar de habitación de tu gloria. Yo estaba leyendo el Salmo 26 porque sentí en mi corazón, y hace ya 2 o 3 días que Dios me llamó la atención a esa palabra, al ministerio de tu casa. Y lo único que he anhelado y anhelé y he amado desde que me convertí es el ministerio de su casa, y Él lo sabe. Pero no solamente que lo he amado, sino que Dios me llamó al ministerio de su casa de esa manera. Y como yo les estaba diciendo, los que enseñaban la palabra en Israel, que también fueron tenidos en poco, dejaron de ser sustentados por el pueblo. Como ellos dejaron de ser sustentados por el pueblo, ¿qué tuvieron que hacer? ¿Cómo iban a comer? ¿Cómo iban a mantener a sus hijos? Si una persona que se dedica al ministerio de la palabra deja de ser sustentado, ¿cómo tiene que hacer? Pues tiene seguramente que ir a buscar un trabajo secular. Por lo menos humanamente, ellos nunca debieron haber hecho eso. Ellos debieron haber confiado en el Señor. Estos no tienen visión y tú, Señor, lo estás viendo todo, pero ¿qué hicieron ellos? Se fueron a buscar un trabajo secular, así como hice yo en Suecia. Cuando te sales dentro del plan de Dios, Dios no te la pone fácil. Entonces ellos se fueron, y al salirse el pueblo dejó de recibir enseñanzas. ¿Y qué fue lo que ocurrió? El pueblo dejó de instruirse en la palabra, el pueblo se extravió, y entonces ocurrió lo que ocurrió en Israel. El pueblo se dividió,
apareció el reino del norte con 10 tribus y el reino del sur con 2 tribus, la de Judá, que de ahí vienen los judíos, y la de Benjamín. Y en el reino del norte se quedaron las otras 10 tribus. El reino del norte, o las 10 tribus del norte, que fue llamada casa de Israel o Benjamín, se insubordinó tanto que Dios terminó, por cuanto estaban practicando adoración a dioses falsos, Dios decidió desarraigarlos de Israel. Y es importante explicarle eso, aunque me tome unos minuticos. Ellos se fueron de Israel a través de Asiria y de esa manera llegaron a Europa y se asentaron en Europa y en muchos lugares en Europa, por ejemplo en España, en la antigua Unión Soviética, en todos esos países de ahí del campo socialista, todo eso. Ellos se fueron para allá, pero a través de los años, ¿no? Desde aquellos tiempos hasta la Segunda Guerra Mundial, todos ellos se fueron, y de España vinieron muchos de esos hebreos, los sefardíes, porque España en hebreo es Sefarat. Por lo tanto, los judíos o los hebreos que fueron a parar a España, Sefarat, se llaman hebreos sefardíes. Y Cristóbal Colón, cuando viajó a América, no fue buscando especies, como nos han enseñado. Fue viniendo, trayendo judíos para esconderlos de la persecución que estaban teniendo en Europa, porque los estaban obligando a convertirse y ellos querían mantener su religión y querían mantener su Dios, sus costumbres y todo lo demás. Ahora bien, el ministerio de la casa de Dios, siempre pensamos en un templo de paredes y siempre pensamos al estilo del Antiguo Testamento. Pero, por ejemplo, Jesús trajo el ministerio de la casa de Dios. Y cuando nosotros vemos en Mateo 10, versículo 6, cuando a él está hablando con los discípulos, él los encomienda a ellos con el mismo ministerio que él tenía. Y les dijo a ellos: no vayan a casa de gentiles ni de samaritanos, sino a donde vayan primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Cuáles son esas ovejas perdidas? El reino del norte. Por eso hoy aquí hay muchos que están sentados, que no lo saben, que tienen sangre hebrea en sus venas, que están sentados acá y que se les predicó la palabra y que respondieron a la palabra que se les predicó y están sentados acá, pero son resultados de la dispersión de la casa de Israel, de la dispersión de la casa de Israel, del reino del norte. Y así muchos de los vecinos y muchos de nuestros coterráneos y muchos de los que están cerca y lejos pertenecen a ese pueblo. Y Dios quiere que nos ha dado también a nosotros ese ministerio. Y nos ha dado el ministerio de la casa de Dios, de servir en la casa de Dios a los que ya están dentro de la iglesia, a ministrarle para que sean libres de sus ataduras, para que puedan dejar algunos vicios con los que están luchando años y años y ya creen que el Señor se olvidó de ellos. Y entonces me maravillaba cuando leía el pastor
el Salmo 27, que es el que está a continuación. Él no sabía que yo iba a hablar de lo que está en el Salmo 26, el ministerio de tu casa, he amado. Y nuevamente aquí dice en el versículo 4, en el Salmo 27, porque una cosa he pedido a Yahweh y esta buscaré, que more en la casa de Yahweh o de Jehová todos los días de mi vida, para percibir la dulzura de Yahweh y visitar su templo. Y yo espero que muchos entiendan que no es en un templo así de paredes, que es en un templo. De hecho dice Pedro que nosotros somos el templo